Tengo a este lado dos presidentes de comisión de la Cámara de Diputados, Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, y Gael Jomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, que han tenido un montón de pega por la reforma previsional de la que vamos a hablar en este programa. Y por este otro lado, el diputado José Carlos Mesa, del Partido Republicano. ¿Usted es presidente? No. Fui jefe de bancada, si le sirve de algo. Me sirve igual. Y don Diego Chalper, que también fue secretario general de Renovación Nacional, pero ya no es. Ya no soy. Afortunadamente, dicen algunos. No, afortunadamente para mi familia sí. Eso, me refería a su familia, no al partido. Partido ya, vamos por partes, vamos empezando los temas de la semana, partiendo por un silencio sepulcral, dicen en el oficialismo, de la derecha por el caso Katy Barriga, José Carlos Mesa. Bueno, nosotros hemos tenido una postura frente a los casos de corrupción de lado y lado que ha sido conocida. Recuerden ustedes que fuimos los que propusimos en el Consejo Constitucional la norma quizá más dura contra la corrupción en nuestra historia republicana, que es la muerte civil o muerte cívica para quienes son condenados por corrupción. En ese sentido nosotros mantenemos una misma línea. Las cosas que me pregunten, yo como no voy tanto a medios de comunicación no me preguntan, pero yo creo que así como hemos mantenido una línea respecto, por ejemplo, de los casos que han sido denunciados en Recoleta con el alcalde Jadwe, o los casos denunciados en Santiago Centro con la alcaldesa Aracy Hasler, mantenemos la misma línea. Si es que hay corrupción y se demuestra, tiene que caer todo el peso de la ley en contra de quien sea responsable. Ya, pero llegan a ser gárgaras con Democracia Viva y de Katy Barriga se ha escuchado poco a la derecha. Pero mira, yo en esto la definición es clarita. A ver. Investigar hasta las últimas consecuencias en todas las aristas y aplicar con todo el rigor de la ley. Pero ojo, acá la tarea que tenemos los legisladores es no quedarnos con lamentarnos cada cierto tiempo de que esto suceda. Yo te quiero contar que el jueves me reuní con la Contralora General. Ella, y una buena noticia, me contó que creó una división de 100 funcionarios dedicados exclusivamente a la supervigilancia de los gobiernos regionales y de los municipios, y nos pusimos a disposición, de hecho ayer lo anunció un diario, para crear una bancada transversal para fortalecer las herramientas de la Contraloría, con los directores de control de los municipios y con las unidades de control de los gobiernos regionales para avanzar en esa dirección. Así que yo creo que no hay que quedarse solo en la lamentación, Iván, hay que hacer cosas concretas y para eso estamos avanzando. ¿Cosas concretas, Gael Jomans? O sea, es que yo veo un doble estándar. Lamentable, porque en estos casos, cuando uno apunta al de al frente en materia de corrupción, también debería hacer lo mismo con los propios. Y no lo digo solo por Katy Barriga, sino que también lo digo por la alcaldesa Peñalosa, en donde la secretaria general de la UDI lo que dijo es que sin ninguna duda van a respaldarla para su reelección. Y de hecho no solo comprometió a la UDI. Usted dice que va a solucionar los problemas, eso dice. O sea, es que hay una investigación, el Mercurio de hoy, lo está investigando el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado. Y frente a esas investigaciones, yo he visto una actitud mucho más tajante contra la corrupción cuando les toca a los del frente, pero no a los propios. Y ahí lo que quiero puntualizar es que la secretaria general de la UDI no solo comprometió a la UDI en eso, sino que también a Chile Vamos. Dijo que no había, en ningún caso, no iban a respaldar a la alcaldesa Peñalosa a la reelección. Y yo quiero preguntarle aquí a Diego Chalper si es que eso es efectivo, porque a mí me parece que uno no puede ser tan tajante respecto al respaldo cuando hay una investigación en curso en materia de fraude al fisco. O sea, lo que ha dicho, y entiendo que esa es la posición de todos los que estamos acá, es que hay investigaciones en curso, las personas gozan de presunción de inocencia hasta que se prueben que han cometido delitos en contrario. Yo creo que en el caso de la alcaldesa, la alcaldesa Barriga, y también en otros casos la novedad es que hay formalización, por lo tanto un fiscal llegó a la convicción. Harto más avanzado. Claro, que llegó a la convicción. Escúchame, porque un fiscal cuando formaliza, claro, comunica que hay una investigación en su contra, pero cuando pide una medida cautelar ya llegó a un nivel de convicción. En el caso de la alcaldesa Peñalosa, nada de eso ha acontecido. Entonces, si usted quiere ser justa, imagino además con alguien que ha hecho un esfuerzo por tratar de hacer las cosas bien en su municipio, sepamos separar las dos cosas porque no son lo mismo. El diputado Mesa está comiendo cabritas mirando esto. No, pero quiero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que los legisladores podemos hacer algo cuando ocurren este tipo de situación, Iván. Pero lo que sí tengo como observación es que los partidos políticos también pueden hacer algo cuando hay militantes de sus filas involucrados en casos como estos. Y yo creo que en esto, Iván, la UDI no ha hecho absolutamente nada respecto a los alcaldes o a los militantes que se han visto involucrados en casos de corrupción. A diferencia de otros partidos que, por muy cuestionamientos que existan en torno a casos como Democracia Viva, por ejemplo, Revolución Democrática, yo tengo que decir que sí tomó una decisión respecto a sus militantes. Y yo creo que en eso hay una diferencia sustancial en el cómo actúan los partidos políticos de acuerdo a casos de corrupción que se han visto envueltos. En el PS tiene un problema en Coronel, con el alcalde Chamorro.
¿Han tomado una decisión y no han tomado decisión ahí? El Partido Socialista ha tomado una decisión, y un caso ejemplar, Iván, en la situación del municipio de San Ramón, en donde el partido decidió, una vez que se inició una investigación contra el exalcalde Aguilera, suspenderlo y expulsarlo de las filas de nuestro partido. O sea, debería haber una decisión luego. ¿El diputado Mesa? Sí, es que yo creo que cuando uno va a hablar de estos casos y va a apuntar así a diestra y siniestra, tiene que informarse un poquito. Lo que pasa en Las Condes fue denunciado por la concejala Catalina Ugarte, vicepresidenta del Partido Republicano. Y no le tembló la mano a Catalina para denunciar lo que ella consideraba al menos eran problemas administrativos. A eso también se suma un concejal que yo considero bastante cercano, que es el concejal Patricio Bob, ex UDI, que también ha sido fuertemente apoyado, en mi caso particular lo puedo decir, para denunciar estos hechos. Entonces, yo creo que fue un exabrupto haber sacado como para dar de darnos a nosotros el caso de Las Condes, porque hemos sido los que hemos estado fiscalizando y es el estándar que nosotros queremos para todo Chile, para todos los concejales republicanos en la próxima elección. Bueno, yo lo planteé por lo que dijo la secretaria general de la UDI y también porque comprometió a Chile Vamos con un apoyo irrestricto, sin ninguna duda, sobre una alcaldesa que está siendo investigada y procesada. Y lo otro quiero plantear, no están en esa... bueno, perfecto, no hay problema, ni siquiera los nombré, así que no tengo problema con decirlo. Pero lo otro que quiero plantear es que también la Cámara de Diputados da señales. Nosotros presentamos un proyecto de resolución que se votó, de hecho hace alguna semana atrás, respecto a ese caso, en donde lo que pedíamos es que se realice una investigación acuciosa respecto a ese caso. ¿El caso de Las Condes? De Las Condes. Y lamentablemente votaron en contra o se abstuvieron, y ahí no solamente los parlamentarios de Chile Vamos, sino que también los parlamentarios republicanos. No sé por qué es negativo, es negativo pedir una investigación. Se lo planteo, porque era una resolución que traía imputaciones directas, lo mismo que criticaron de la carta de la UDI que se hizo con el ex ministro Jackson, lo hacían ellos en esta resolución. Entonces nosotros, para el show de la izquierda, no estamos disponibles. Eso no es así. Sí, simplemente pedíamos investigación. Diputado Chalca, mira, no hay que ser en esto tan fariseico, porque, a ver, recordemos lo que fue el proceso de democracia viva. Al comienzo, un seremi en el Maule estaba con una vinculación, se le prestó piso, después lo sacaron. Se trató de defender todo lo posible una subsecretaria de RD. De hecho, el presidente de RD, a través de declaraciones súper confusas, parecía darle respaldo, la terminaron sacando. Ya, pero duró como 2 semanas. Está bien, pero lo que voy es que yo creo que acá, en vez de empezar en esta como pelea media bizantina, decir, mira, tú hablar, acá tenemos todo un mismo estándar. Cuando una persona es condenada o está siendo formalizada por delitos de fraude al fisco, en esa cuestión no nos perdemos un minuto, pero hay que avanzar a legislación. Iván, termino con esto. Mira, si el problema que tenemos que hoy día la Contraloría, que es la que tendría herramientas para esto, no cuenta con los dientes suficientes. Entonces, démosle los dientes. La política profesional no le ha dado los dientes todavía. Es cierto, y por eso hemos creado una banca transversal. A propósito de un solo estándar, Winter. ¿Qué le parece, diputado Santana, las medidas cautelares para el caso de Katia Barriga, tan distintas a las de, por ejemplo, el caso de Democracia Viva? Sí, yo creo, Iván, que en el caso de las medidas cautelares, finalmente el cuestionamiento que hay que hacer no es finalmente a esta concepción más garantista del derecho, sino más bien por qué se aplica en otros casos de forma tan liviana. Porque pareciera ser que ahí sí existe como una especie de sesgo de clase, bajo mi punto de vista, cuando estas mismas medidas se aplican en otras situaciones o en otros hechos de forma tan liviana. Bueno, acá efectivamente hay una alcaldesa que uno podría decir está siendo investigada, no hay ninguna sanción por ahora, pero naturalmente llama la atención que en otro tipo de situaciones, en donde se han visto envueltos militantes de partidos políticos o en otras áreas, se ha aplicado medidas incluso más rígidas en relación a lo que ha ocurrido durante ha habido detenciones, gente con chalequito amarillo y engrillado, digamos. Llama la atención eso. ¿Le llama la atención a usted, diputado? A propósito, la alcaldesa Barriga es apoyada por la UDI, pero justo ningún diputado de la UDI podía venir. Diputado Mesa. A mí lo que me llama la atención es que se use esta crítica que señala el diputado Santana para este caso, que puede ser atendible. Yo la verdad creo que no tengo los antecedentes suficientes como para cuestionar si correspondía prisión preventiva o una medida menos lesiva de los derechos. ¿Le llama la atención la diferencia? Es que me llama la atención el doble estándar porque no lo escuché. ¿Cuántos meses? Pero me llama la atención, por ejemplo, el doble estándar en el sentido de que no escuché esta crítica respecto del caso de Karina Oliva. Y ahí tampoco hubo prisión preventiva, entonces... Pero la diferencia, Iván, es que yo ni siquiera me estoy mostrando a favor... Sí. Es que la diferencia está en que para unas cosas hablan y para otras cosas callan. Es que me está preguntando... Y eso es lo que a uno le llama la atención. Y de hecho ese argumento que duda de que hay una justicia de clase no se condice, porque me va a decir que Katia Barriga y Karina Oliva son de la misma clase. Porque yo no estoy manifestándome a favor de que deban existir
necesariamente medidas cautelares rígidas contra la exalcaldesa Barriga. Yo lo que estoy diciendo, sin pronunciarme en ese aspecto, es por qué se utilizan en otro tipo de casos y en este no. Que si fuera lo suficientemente claro desde un principio y no cantinfleras tanto, uno podría tener un debate un poquito más honesto. Diputado Chalper, ¿eh? No, yo me acuerdo que a nosotros nos pilló la toma de decisiones de la Fiscalía y de la Juzgado de Garantía respecto a las prisiones preventivas de los señores Andrade y Contreras al aire, y además nos recordaron que la diputada Orsini había dicho en la víspera que esto parecía un show en la víspera de una elección democrática, como era en ese minuto el plebiscito. El plebiscito, sí. Yo creo que los políticos no tenemos por qué estar comentando los fallos judiciales, calificar de show o no show. Yo creo que la diputada Orsini hoy día, si pudiera, echaría para atrás, porque digamos, no es que haya habido un show, sino que la Fiscalía llegó a la convicción que esos dos señores podían entorpecer la investigación. Entonces, yo al menos creo que tenemos que atenernos a una regla que tenemos los parlamentarios, no comentar resoluciones Pero judiciales. usted es el mismo que apoyó al general Yáñez. Se pronunciaron contra el Yo la general verdad, Yáñez. mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando se toma la decisión de ir a la oficina del general Yáñez por un conjunto parlamentario, está bien, ahí hay un gesto de carácter político, donde entiendo que ellos no toman una decisión en materia judicial. No, pero yo lo que sí, pero es un comentario, po. o sea, pero tendrá que preguntarle a los que asistieron. Yo al menos lo que sí he dicho, y lo reitero, es que una fiscal a cargo de una investigación que en un minuto determinado hizo ciertos tweets con contenido político, tiene que hacerse responsable de eso. Y por lo tanto he dicho que la fiscal Chonk debiese evaluar qué tan imparcial es para llevar adelante esa investigación, y la Fiscalía, en vista de información pública, como son los tweets de esta señora que tomó la decisión ella libremente de tuitear, tiene que hacerse la pregunta si la fiscal Chonk tiene la imparcialidad suficiente. Y eso es un comentario que, como ella es una acción política, sí me repercute a mí políticamente. Iván. Gael Yomans. Sí, lo que pasa es que cuando uno dice y afirma que los parlamentarios somos otro poder del Estado y no debemos intervenir en el poder judicial, yo creo que eso corre para todo efecto, ¿cierto? Y no solamente cuando es una resolución judicial y no es otra, es un caso y no es otro, no. Salvo cuando Yo en una fiscal se eso, la trae política, pues, yo al colega. menos respecto a ese tema voy a ser respetuosa. Creo que el Ministerio Público efectivamente tiene una convicción y por eso está recurriendo a una instancia Pero el mayor argumento para de poder Chalper, verlo. que la fiscal haya hecho comentarios políticos en sus redes sociales. Absolutamente imprudente. O sea, a mí me ¿A parece... usted le da lo mismo? Es que yo no ¿Le parece que tiene la imparcialidad suficiente? a mí no me afecta, o sea, yo no voy a cuestionar primero a un fiscal en su labor. No, en su me parece, imparcialidad. o sea, yo no voy a cuestionar, tú estás cuestionando a Pero una por supuesto fiscal lo en estoy su haciendo. labor. A mí no me parece que eso sea parte de las atribuciones de otro poder del Estado, que en este caso somos nosotros, poder legislativo. Hay que ser respetuoso. Además, el cuestionamiento Entonces, tendría muy que ir respetuoso, pero- a la condición de fiscal y no cuando ésta se pronuncia respecto a un caso. Porque eso también es paradójico. El que se cuestione recién a la fiscal Chong una vez que se conoce que va a formalizar al general Yáñez, pero no se le cuestione en su condición de fiscal propiamente pero tal. quería hablar algo es que sobre interesante la todo eso. resolución. Deje que termine la porque- diputada sí, Yomans. porque sobre esta resolución en particular, a mí sí me parece que es importante que los criterios que se establezcan sean para todos por igual, porque si no queda esa sensación. Y esto lo quiero decir en general, no ¿Qué es me lo que voy a dijo el referir alcalde de solamente... Maipú esta semana? Sí, o sea, es que me parece, por ejemplo, si en algún caso en donde estamos hablando además de más recursos fiscales comprometidos, como es el caso de Cati Barriga, en donde perfectamente podría haberse fijado como criterio ocupar esos recursos fiscales en seguridad, que tanto requiere también la comuna de Maipú. Pero sin embargo se decidió utilizarlo mal. Entonces, y otros casos que son montos menores, donde sí se aplicó la prisión preventiva. Hay que tener un criterio que más o Uniforme. menos sea Ahora, uniforme. mira, ¿cierto? diputado Solo pasando en el con tema de la... Mira, cuando una fiscal toma la decisión de hacer un comentario político, obviamente entra en una esfera donde los políticos podemos entrar a comentar. ¿Por qué es importante respecto al caso? Porque Sobre el comentario, pero no porque sobre sus su rol. comentarios, espérese, porque sus comentarios tenían que ver con el caso. A la fiscalía, para los que están en su casa, le rige un principio que se llama el principio de objetividad. Ellos tienen que investigar con la misma vehemencia aquello que acredita la culpabilidad como aquello que acredita la inocencia. Una persona que libremente se ha pronunciado políticamente respecto a una institución, muy parecido a lo que ustedes solían hacer al principio del mandato, no refundar la institución y cosas del estilo, ¿tiene la imparcialidad suficiente para actuar de acuerdo al principio de objetividad? Mi conclusión es que no. Los quiero cambiar de tema. Reforma de pensiones se vota en la sala el miércoles, ¿cierto? Así es. El diputado Mesa va a votar en contra, le apuesto. ¿Diputado Mesa? Nosotros ¿Por ya qué no- va a votar en inicio? contra? Porque nosotros creemos que no corresponde pegarle un zarpazo a los fondos de los trabajadores. Vamos a defender la propiedad de los fondos de los trabajadores hasta el final. Y si el gobierno quiere conversar con nosotros, quiere dialogar con nosotros, así como lo hizo la ministra Jara en su momento con las mismas AFP en la casa de Pablo Salaquet,
nosotros le decimos vamos a partir de una base, y esa base es que la propiedad de los fondos de los trabajadores se respeta. Nosotros no estamos disponibles para negociar con algo. Es falso lo que dice el diputado, entre otras cosas, porque la misma reforma se encarga a través de uno de sus articulados de señalar que los fondos de cada trabajador van a seguir siendo de propiedad de cada trabajador y van a seguir siendo heredables. Lo que pasa es que se incorpora un porcentaje de cotización adicional que va con carga al empleador, y esto es bueno recordarlo, Iván, que permite crear un seguro social. ¿Para qué? Para aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Aquellos que se verían muy perjudicados si es que la cotización adicional fuese a cuentas de capitalización individual, porque están fuera del sistema laboral. Aquella persona que hoy día solo depende de la pensión garantizada universal y que no tiene ahorros. Esa persona hoy día se vería tremendamente perjudicado si es que no se crea un seguro social, si es que no se incorpora el principio de solidaridad en nuestro sistema y se aumentan las pensiones de los chilenos y chilenas. Diputado Champer. Mira, yo no tengo tan claro que lleguen al miércoles. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el gobierno está en un pantano hoy día, donde celebra como un triunfo el hacer algo de última hora para que un partido de su coalición, el PPD, lo apoye. O sea, imagínate, a días de la votación celebran tener que meter las tablas de mortalidad de contrabando para tratar de lograr el apoyo de un partido de gobierno a días de la votación. Entonces, ¿qué tenemos hoy día, Iván? Tenemos un mamarracho previsional lleno de colgajos que han ido metiendo para lograr ciertos votos de ciertas personas. Van a tener que quitarle la urgencia si quieren ingresar esta indicación en la sala. Si le quitan la urgencia, por supuesto, nosotros vamos a exigir más tiempo para conversar. Pero parece que es más tiempo para conversar, Diego, que si no que 14 meses. 14 meses tuvieron para arreglar el problema con el PP y lo arreglan a 4 días. Noviembre. Entonces, mira, yo lo que te digo es lo siguiente. Acá yo creo que el gobierno le queremos ofrecer una pequeña tregua. Que a ver si nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas que son básicas. A ver. PGU a 250 lucas universal ahora con cargo a una agenda específica anti-evasión y anti-elusión. Eso cuesta 3 puntos del PIB, la agenda anti-evasión, de acuerdo a los datos del gobierno, 7,5 puntos del PIB. Van a aprobar el pacto fiscal, entonces. Espérate, 6% a las cuentas de ahorro de los trabajadores y efectivamente respecto a los actuales pensionados estudiamos la fórmula de las tasas de rebajar las tablas de mortalidad. Con eso resolvemos el problema. No, pero lo que no pueden sostener razonablemente, pues, Iván, es que sigan necesitando puntos de cotización para mejorar las pensiones actuales y paralelamente rebajen las tablas de mortalidad que aumentan en un 14%, o lo uno o lo otro. Lo que pasa es que el mamarracho que han tenido que crear para meter adentro al ADC, al PDG y ahora al PPD, ya no da para más. Entonces le ofrecemos una salida al gobierno para que salga el pantano en el que nos ha metido. Diputada Yomans. Mira, es que lo lamentable de todo esto es que estamos hablando del proyecto en particular, pero la amenaza es respecto al proyecto de la idea de legislar. Es decir, a pesar de que están a favor de aumentar la PGU a 250.000 pesos, eso queda en palabras porque los hechos están votando en contra de poder aumentarla a 250.000 pesos. Y además te doy una buena noticia, Diego, porque en realidad cuando tú hablas de que se pueda pagar con el cumplimiento de la evasión, de perseguir cierto cumplimiento tributario, eso es parte de lo que se ha planteado por parte del gobierno. De hecho, lo dijo también el ministro en la Comisión de Hacienda, lo va a presentarlo públicamente, el pacto fiscal. Claro, perfectamente podríamos llevarlo. Entonces, a mí lo que me preocupa, Iván, es que cuando tiene una diferencia en particular respecto a el 3% del Seguro Social, porque el 13% va a capitalización individual. El 13% va a técnicamente el 12,1. Al ahorro individual, no, todo va a la cuenta individual. Uno puede tener sus propios datos. Ya, entonces a mí me parece que hay que ser sincero con la gente. Yo creo que se puede hablar, pero hemos esperado 14 meses. 14 meses, es bastante tiempo. Y si seguimos esperando no vamos a tener reforma de pensiones. Y si tienen diferencias en particular, háganla ver en la discusión en particular, pero no echen abajo una reforma de pensiones y por lo tanto el aumento de jubilaciones que tanto le necesitan, sobre todo las mujeres. Diputado y quiero plantear un tema más súper cortito. Sí, dale. A mí lo que me preocupa es que se plantea que supuestamente acá se está beneficiando a gente que trabaja, a gente floja con gente que trabaja. Sí, lo han dicho de distintas maneras. No, porque mira, cuando hablan en contra, no lo han dicho acá, no lo han dicho acá. No, porque dicen que queremos financiar con solidaridad. Déjeme hablar, déjeme hablar. Tranquilidad. Cuando dicen que no quieren financiar con solidaridad a mujeres que necesitan el aumento de jubilación porque sí trabajan, Iván. Trabajan cuidando y por eso quizás no lograron cotizar.
y dicen, no, es que lo vamos a resolver con la PGU, 250.000 pesos, ¿te resuelve una pensión? No. Diputado Mesa. Ya ha quedado en evidencia que las palabras de la diputada Gael Llomans no tienen asidero en la realidad. No, los que no tienen asidero en la realidad. Usted pidió respeto y tiempo. Yo le pido lo mismo. Ahora sí, cuando me interrumpieron todo el rato. Porque así, con la vara que usted mide, yo la voy a medir a usted. ¿Ya? Vaya. Ahora. Ha quedado en evidencia que cuando usted tira esta frase destemplada, que nosotros supuestamente estamos diciendo que no queremos financiar no quieren solidaridad. Déjeme terminar, por favor. La gente floja. No ha sido capaz de nombrar a una sola persona ni a un solo momento, porque esto es lo que suele hacer la izquierda, manchar el debate. Esto es lo que suelen hacer. Tiene todo el tiempo aquí que termine el debate para que busque a alguien, algún diputado republicano al menos, o alguna autoridad con representación, para que haya dicho esa frase. Igual este programa tiene fin, ¿eh? Termina la por supuesto. Y mire, le podemos dar 10 días si quiere y no lo va a encontrar, porque eso es una falacia. Ahora, dicho eso, yo quiero recordarle las palabras de un diputado del periodo anterior, que hoy día ya no está en el Parlamento, de izquierda, donde él señalaba que por el contenido... Déjeme terminar, por favor. Lo dice este diputado, que por el contenido de la reforma del presidente Piñera, que traía casi esta misma fórmula, 4-2, ¿se acuerdan? Sí. Él la iba a votar en contra. Salió de la Cámara 3-3. Sí. Él la iba a votar en contra, dice este diputado, porque por el contenido ellos no estaban dispuestos a aprobar la idea de legislar. ¿Cómo se llama este diputado? Gabriel Boric Font. Entonces, yo les pediría también que tuvieran un poquito de memoria respecto de su propia historia, porque los argumentos que ustedes utilizan para aprobar o rechazar una idea de legislar son los mismos que estamos utilizando nosotros. En ese momento nosotros no los criticamos. Nosotros consideramos que es una argumentación válida, y es la que estamos usando nosotros, porque no vamos a negociar con los fondos de los trabajadores, ya se lo hemos dicho hasta el cansancio. La diputada Llomans dice que fue Max Pagés el que de la UDI que... Yo no me puedo hacer cargo de la UDI. No vino nadie de la UDI hoy día. Lo que pasa es que en un debate tan importante como este, como el debate de pensiones, a la gente poco y nada le interesa lo que dijo, lo que quisieron decir, etcétera, etcétera. Lo que a la gente le interesa cuando uno conversa con ella en nuestros distritos es cuánto van a aumentar las pensiones, y nos piden que nos pongamos de acuerdo para eso. ¿Qué tiene que ocurrir? Le interesa que los fondos sean de propiedad de los trabajadores. Y esa parte se y eso lo vuelvo a ratificar, que no está en juego. Y también a la gente le interesa, así lo manifiesta en las encuestas, que no está de acuerdo con el modelo de las AFPs. Pero mira, lo que yo quiero plantear es que para poder llegar a un acuerdo en materia de pensiones, Iván, por favor, es necesario que todos cedamos nuestras posturas. El gobierno mantuvo el decreto de ley 3500. Incorporó participación de privado en la administración de fondos. Va a haber libertad de elegir en términos de inversiones, ente público y entes privados. Se hizo una distribución de la cotización adicional distinta a la que inicialmente planteaba el gobierno del 6% destinado a la creación de un seguro social. Y yo me pregunto, ¿en qué, Iván, ha cedido Renovación Nacional? ¿En qué ha cedido el Partido Republicano para poder llegar a un acuerdo? Si el actual modelo, en el periodo de enero a diciembre del año 2022, mostró en las comisiones, en la A, la B y la C, pérdidas de 20, de 15 y de 9%. Si acá se presenta este modelo de capitalización individual como que si fuese el gran ejemplo del último tiempo y de las últimas décadas. La población tiene un desafecto. Pero usted lo está respaldando con su voto, ¿no? ¿Por qué? Porque van a mantener el decreto 3.500. Porque mantiene el 3.500. Porque inicialmente... Y usted mismo lo dijo, 13% aguanta individual. Porque inicialmente... Que no esté de acuerdo consigo mismo cuando está hablando. Inicialmente, si me deja hablar el diputado republicano, inicialmente el gobierno tenía una propuesta muy distinta. Sí, pues. El gobierno ha ido incorporando modificaciones dentro de su proyecto, y eso no ha sido por voluntad nuestra. Nosotros incluso desearíamos de que el proyecto inicial se hubiese tramitado y hubiese avanzado, pero si el gobierno y la ministra Jara lo ha hecho, es entre otras cosas porque tiene el objetivo de construir una mayoría que permita sacar adelante este tercer intento de reforma previsional en nuestro país. Y en eso, a mí, lamentablemente, Iván, me hace falta una disposición, una voluntad distinta, particularmente de los partidos de Chile Vamos, no de republicanos, particularmente de los partidos de Chile Vamos. ¿En qué ha cedido Renovación Nacional, diputado? Oye, pero mira, ¿ha cedido algo? Voy a aterrizar en eso, pero déjame contestar una cosa que es importante. Pero si yo soy el conductor del programa. Está muy bien, pero yo le permíteme, mira, bueno, cuando dice que el gobierno cambió su posición, es cierto. Al principio el gobierno nos dijeron 250.000 pesos durante este mandato universal. ¿Qué es lo que dice la propuesta del gobierno con la pensión garantizada universal? Dice que eso va a pasar solamente, perdóname, Gael, en la medida en que los ingresos tributarios no mineros estructurales, no sé cosa más confusa, medidos como porcentaje, pero no me interrumpa, medidos como porcentaje del Producto Bruto no minero tendencial sean iguales o superiores al 22.2 puntos porcentuales de esto, o sea, chino mandarín.
Pero en castellano, gente No, en su pero casa. eso se llama sostenibilidad. Espérate. Fiscal. Entonces dije, bueno, qué fácil es ser irresponsable en campaña y cuando se gobierna tener que meter letras chicas. Entonces, Pero si ¿qué es lo usted que nos acaba pasa? de decir que ¿Qué es lo que nos 250 pasa? lucas ¿Qué es lo que nos universal? pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Que aquí el gobierno ha ingresado un proyecto con letras chicas y no le va a cumplir a la gente la PGU porque incorpora un tramo de 6 años. O sea, la promesa que hicieron de 250.000 pesos durante su mandato no la van a cumplir. Respecto a las mujeres, Gael, una frasecita. Cuando le quitamos puntos de cotización a aquellas mujeres que trabajan, nuestro cálculo es que su pensión va a ser 4 a 5 veces peor que lo que sería si le diéramos la capitalización completa. Entonces, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué las mujeres con sus ahorros previsionales tienen que resolver el problema de los pensionados actuales cuando es un problema de política pública? Nuestra posición, y con esto termino, y te insisto en la tregua, que reflexionenla porque no tienen los votos en la sala. Y ese es el problema que tienen. Vamos a ver por el miércoles. Bueno, lo vamos a ver, es que no vamos a llegar el miércoles. 250.000 pesos ahora con cargo a evasión y elusión, 6% para las cuentas de ahorro y busquemos una solución por la vía de rebajar las tasas de mortalidad, las tablas de mortalidad digo, y de esa manera logramos un acuerdo. No me contestó la pregunta, Gael Llamas. Los 250.000 pesos, lo leíste bien, el compromiso sigue. Con 6 años de 250.000 pesos, 250.000 pesos universales ¿Durante para este la ciudadanía, una vez que ustedes aprueben el cumplimiento del pacto fiscal. Está bien, pero durante ¿Por qué? este gobierno Porque llegamos se a necesitan 150.000. recursos permanentes, Iván. O sea, acá lo que estamos hablando es que efectivamente se necesitan recursos fiscales para poder pagarlo. Evasión y elusión. Perfecto, ¿Usted cuenta que perfecto. va a sostener Cuando el llegue fiscal? entonces espero los votos. ¿Usted, diputado Mesa, está de acuerdo con esto que plantea? Nosotros se lo planteamos hace mucho tiempo, el 2022, al gobierno, que separara la reforma tributaria. Exacto. Por un lado, recaudación, que es donde nosotros no estamos de acuerdo, porque de hecho, empíricamente está demostrado que a mayor tributación, menor recaudación, y este es un gobierno que en particular no tiene dedos para el piano en materia económica, nunca los ha tenido. Por favor, y por otro lado, el manejo de la inflación. esas mentiras que tú dices sin argumento, mire, no se sostiene, mire, ¿no? Si lo has dicho tú, los chilenos cuando están el día 24, 25, 26, saben que no van a llegar a fin de mes, se dan cuenta que este gobierno no tiene dedos por el piano. Entonces, a mí, aquí en la televisión puede decir lo que quiera, pero a los chilenos no los pueden engañar. Ahora, respecto de elusión y evasión, nosotros dijimos en el 2022 que para una fórmula que de verdad enfrente este problema, nosotros estamos disponibles. Pero nuevamente. ¿Lo votaron en contra? Nuevamente, porque el gobierno juntó dos cosas que nosotros le pedimos que no los juntara. Entonces, en particular votaron en contra. Cuando nosotros dijimos, separemos las discusiones para que nosotros también tengamos la posibilidad de poder aportar. El problema es que el gobierno anterior se paró y así le fue. Es que nosotros no estábamos en el Congreso del gobierno anterior. No, pero nosotros como oposición, perdóname Iván, a ver, cuando ellos se jactan de haber aprobado 31 leyes en materia de seguridad y hacen fanfarria, bueno, hubiéramos querido tener la oposición, nosotros como oposición les mejoramos los proyectos. Mira, han hecho gárgaras con la ley Naín Retamal. Si la ley Naín Retamal hicieron todo lo posible para frenarla. Podemos volver a pensiones para tratar de interlocutar y llegar a un acuerdo, porque el estilo, mira, lo que pasa es que en la Comisión de Hacienda, bueno, pero si llegan ahora nos llenamos gloria ya. Pero si en la Comisión de Hacienda ustedes han votado en contra de todo el proyecto, de hecho votaron en contra también de que se terminara la AFP, se fueron de la sala cuando la ministra Jara les estaba respondiendo, o sea, esa es la oposición de la que estamos hablando. Entonces, ¿quieren espacio para interlocutar en la Comisión de Hacienda? No hay problema, todavía nos queda la comisión del día lunes para poder conversar. Pero quiero plantear un ejemplo de cómo van a mejorar a la clase media las pensiones. Un trabajador que gana 1 millón de pesos mensuales, clase media, ¿cierto? Convengamos. Con 3% a la cuenta individual, con ambos criterios, va a mejorar su pensión 31.350 más, solamente con ese 3% de la cuenta individual. Sumado a la PGU, 250.000 pesos más. Sumado al Seguro Social, si cotizó, por ejemplo, 30 años, 110.000 pesos porque cada 10 años se suma una UF más. Y por lo tanto va a tener un aumento en su jubilación, 391.000 pesos mensuales. Entonces, los ¿cómo no va a ser? 30.000 son en el largo plazo, ¿cierto? Sí, lo que no No, explica. a ver. Es que hay una parte que no están explicando. Espera. Que si ese otro 3% que nosotros pedimos que vaya a los fondos de los trabajadores, aumentaría aún más. Tu No, propia en argumentación este demuestra. ejemplo, Tu propia argumentación no, demuestra. está equivocado. En este ejemplo, de hecho, ese 3% que va a la cuenta individual se ve aumentado, ¿por qué? Por el promedio del que estamos hablando. No va a ser 3%, va a ser 3.1. Y tú sabes que eso no es la mayoría de los chilenos. 3.1. Es que estamos hablando de cosas distintas. Tienen que separar una cosa en la cuenta Sí, individual y ordenemos, otra en eso el es lo que Seguro hemos Social. toda la cuenta Diputado individual. Santana. Mira, hoy día todos valoramos la pensión garantizada universal.
que un aporte estaba en 193, hoy día está en 206 y la reforma plantea aumentar a 250.000 pesos. Esto se creó a finales del gobierno del presidente Piñera. Pero antes de eso, el año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se creó el Pilar Solidario, que era el anticipo de esto, ¿no? Era la primera política pública en donde el Estado entregaba un aporte para que las pensiones de los chilenos y chilenas aumentaran. Existe, por supuesto, el ahorro individual y este se respeta tal como lo señalamos dentro de la reforma y se garantiza su propiedad y su heredabilidad. Hay un componente que falta, sin lugar a duda, y en este caso es la cotización patronal o la cotización del empleador para adaptarnos a los conceptos de ahora. Y es la única vía, es la única forma, la creación de un seguro social que funciona de la misma forma como funciona el seguro de invalidez, como funciona el seguro de cesantía, en donde uno paga una prima todos los meses y acude a este seguro precisamente para poder enfrentar situaciones de emergencia, situaciones de crisis. Y hoy día ese mismo principio, Iván, lo vamos a utilizar ni más ni menos que para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y también de las mujeres, aquellas que no están viendo en sus casas y que producto de que cumplieron durante años labores al interior de un hogar, labores de cuidado también, no pudieron trabajar en formalidad y por ende no pudieron cotizar. Ese sentido es el que tiene la reforma e introducir solidaridad, es lo que garantiza justamente aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Diputado Mesa. Sí, perdón. Sí. Dale. Bueno, nosotros lo hemos planteado desde un principio. Si nosotros tuviésemos políticas públicas, que es lo que hemos tratado de empujar en el Congreso, con verdadero enfoque de familia, que eso es lo que necesitamos. El problema, por ejemplo, de las mujeres que hoy día no cotizan porque tienen labores de cuidado, no solo de hijos, sino que de otro tipo de personas con otro tipo de carencias, es que nosotros no tenemos un enfoque de familia para poder avanzar en este tipo de políticas públicas. El problema del gobierno es que llega con la solución al problema al final, cuando nosotros le hemos dicho podemos enfrentarlo en un principio. Y un segundo tema, porque aquí también se habla de puntos de recaudación, de elusión, de evasión. Nosotros cuando se discutió la reforma tributaria, la primera reforma tributaria, le dijimos al gobierno, hicimos un cálculo nosotros, que puede que esté errado, que nos falta o que nos sobre plata, pero aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales en gasto político, que se podría reducir. Le pedimos al gobierno, a la directora de presupuestos, que nos trajera el gas, por ejemplo, la plata que innecesariamente se entrega a organizaciones internacionales. Se aprobó, por ejemplo, el año pasado o antepasado, ya no recuerdo muy bien, un aporte multimillonario a la Corporación Andina de Fomento. ¿Qué hace la Corporación Andina de Fomento? Contrata a Giorgio Jackson para que le haga informe, contrata al señor Peña y Lillo para que trabaje con ellos. Ese tipo de gasto nosotros queremos cortarlo de raíz. El gobierno no está disponible para eso. Y es más, nos dijo que no son 1.300 millones al año. El cálculo que nosotros hemos hecho y el gobierno nos cuestionó el mismo cuestionamiento que me hace usted. Y nosotros le dijimos al gobierno, bueno, entonces entreguen a usted un informe de cuál es el gasto que usted considera que es innecesario. Pero si se ve la ley de llevamos todavía esperando y no nos ha llegado ese informe. Pero entonces si el gobierno esconde la pelota porque ya sabemos, le gusta negociar a espaldas de los chilenos, escondido y sin información para los demás. No, mire, Ya, todos los diputados conocemos la ley de presupuesto. Ahí lo puede ver. Está todo lo y de ahí están los 1.300 millones de dólares que nosotros calculamos. Así que no hay cifras que no se saben. Volvamos al foco. Aquí nos interesan tres cosas, Iván. PGU a 250 lucas, lo que propone el gobierno es en 6 años, nosotros creemos que eso es demasiado y demasiadas letras chicas, lo podemos hacer al tiro, agenda anti-evasión y elusión cuando quieran. Mejorar las pensiones de los actuales pensionados. ¿Qué nos dicen ellos? Con cargo a punto de cotización de los actuales trabajadores, mala decisión, porque va a hacer que ellos tengan malas pensiones y tienen un problema, que es que lo pagan todos por igual. ¿Por qué hacer solidaridad con los ahorros de los trabajadores es una mala idea? Porque es absolutamente regresivo, porque pagan igual los que ganan poco que los que ganan mucho. Por eso hacerlo con la vía de impuestos es más justo. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Primero, puede ser el tema de recortar las tablas de mortalidad. Incluso hoy día en el diario viene una propuesta, que es una deuda estatal con cargo a bono de reconocimiento. Pero digo, ¿cómo el porcentaje va a ser similar entre una persona que gana 20 millones de pesos a una persona que gana 500 mil pesos? El porcentaje es siempre el mismo, pues ese es el problema. Esa es como la definición de los porcentajes. El monto es distinto. Escúchame, Juan, escúchame, tuvimos esta discusión con el monto es distinto. Obvio que es distinto, pero las tiene. Y el porcentaje, pero fíjate, déjeme terminar, me quedan 2 frases, mira. Y la tercera patita de esto, y eso es importante que ustedes lo sepan, en el informe Bravo de la presidenta Bachelet llegamos a acuerdo de que se necesitaba 14% puntos de cotización. Hace varios años atrás. Y ustedes lo que quieren entregarnos son 2.1. Porque en la práctica, Iván, no son 3, es 2.1 porque tiene un pilar intrageneracional de 0,9. Entonces, ¿qué decimos nosotros? 16% para acercarnos al estándar OCDE, que es 18%. 16% al ahorro individual y busquemos soluciones. Pero por favor, no hagan solidaridad con la plata de los trabajadores. Porque la práctica, lo que están haciendo es perjudicar a los trabajadores. Lo que llama la atención es que este mismo sistema que se cuestiona, un sistema solidario y en donde hay participación de un ente público, Capredena, se utiliza en el caso de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Te habéis demorado mucho. Y pareciera ser que en el sector del frente no dicen absolutamente nada respecto a eso. ¿Sabes cuál es el promedio? ¿Cuántos son los 1.080.000 pesos? ¿Cuántos son los beneficiarios de Capredena? No tiene idea. Como 100 1.080.000
$50.000 pesos el promedio de pensión. no, la la cantidad cantidad de beneficiarios. Además, Son como mira, unos Pero mira, 200 millones. ¿puedo plantear ¿Sí? un Nos punto? fuimos a Porque los se dice militares. que no se realiza cierta Ya. solidaridad Diputada Llamas. con la plata de los trabajadores. Acá estamos involucrando a un nuevo actor, que es el empleador. La cotización adicional la paga el empleador. ¿Qué es lo que sucede en prácticamente todos los países O sea, el del se muestra mundo? escéptico. Pero es No que, solo claro, lo que escéptico, pasa es que pero nos quieren mantener en una lógica que en realidad está atrasada con respecto al resto de los países. O sea, si el resto de los países tiene al empleador cotizando. Ya. ¿Por qué en el nuestro no? Iván, Es Cortísimo, una locura. cortísimo. Sí, Diputada Iván, Mesa. es que estaba revisando aquí las cifras y de hecho yo me quedé corto con los $5.000 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que por mala gestión en Chile se pierden $5.000 millones al año. El Banco Interamericano de Desarrollo, pero que no vayan a cuestionar esa fuente. En segundo lugar, se saca a colación el caso de las Fuerzas Armadas, pero pregúntenle a las Fuerzas Armadas, así como nosotros queremos que le pregunten a los trabajadores chilenos qué sistema quieren. Los trabajadores chilenos quieren la totalidad del 6% para sus cotizaciones, y ahí calladito, no le preguntan a nadie. Las Fuerzas Armadas quieren mantener el sistema que tienen, y ahí ustedes calladito no le preguntan a nadie, porque además a las Fuerzas Armadas tampoco se le pregunta cuando los trasladan, tampoco se les paga las horas extras. Yo desafío a cualquiera que quiera acá poner a las Fuerzas, cualquiera que pueda, supeditado a ciertas cosas, eso es lo que está diciendo el diputado. cualquiera que quiera poner a las Fuerzas Armadas en su boca, los invito a que se ponga un día ese uniforme, vaya a la Araucanía y sepa lo que enfrentan. Pero es re fácil apuntarlos con el dedo, Para pero los es bien trabajadores difícil. no, para los es trabajadores difícil, sí, pero el problema es que Para no los le trabajaron bien a nadie, trabajadores que nosotros gana somos 500.000 trabajadores. pesos no. Los trabajadores lo que quieren es la propiedad de sus fondos de pensiones y ahí se les olvida la democracia. La propiedad Lo se que mantiene, quieren, así que lo está que todo quieren bien. los trabajadores, Del 2.1. lo que Está quieren- todo bien, se lo que quieren los mantiene. trabajadores y trabajadoras que están viendo este programa es que las pensiones aumenten. Eso es lo que quieren. Y existe hoy día, hoy y mañana, y existe un aporte, como lo decíamos recién, del Estado, existe el ahorro individual de cada trabajador y lo que falta precisamente es la cotización del empleador. Y aquí la derecha siempre saca el mismo argumento, Iván, con esto termino. Cuando se hizo el proyecto de la reducción de la jornada laboral, se dijo que se iba a desvincular a muchas personas producto de esta disminución. Cuando se aumentó ¿No el aumentó salario el mínimo... desempleo? Pero mire, Iván, ¿No Iván, lo que está diciendo el diputado es completamente ignorante porque, entre otras cosas, esas leyes ni siquiera entran en ejecución ¿Pero no y van a aumentó el entrar durante este desempleo? año. El proyecto de las Todavía no 40, empezaba, el proyecto de las 40 horas y el del aumento del salario mínimo ni siquiera se han implementado y el diputado le está atribuyendo Pero como y no aumentaron el el salario aumento mínimo en del desempleo. 2022. Es una Ya. locura lo que No está diciendo el aumentaron diputado. el salario Ya, mínimo en nos tenemos que ir, ya. 2022. Diputada Iván, Llamas. súper corto. Cortísimo. Yo quiero hacer la invitación a los parlamentarios a no rechazar la idea de legislar de una reforma de pensiones, porque podemos tener diferencia en particular y eso se puede resolver en la votación en particular, pero no podemos hacer fracasar el aumento de las jubilaciones a costa de darse gallitos políticos. Ya, nos tenemos que Eso ir. sería una responsabilidad tremenda. Ustedes votan en contra de legislar también, ¿no? Nosotros todavía estamos ofreciéndole un camino para salir del pantano al gobierno, en el que está, con este mamarracho previsional. Se las he repetido 2 veces, no lo voy a repetir por tercera vez. No, pero no tenemos tiempo. ¿Sabe lo que pasa? Que en la reforma tributaria hicieron lo mismo. Impusieron a mata caballo y perdieron con votos de ellos. Vamos a ver el Y por miércoles lo qué pasa, tanto, no vaya a ser que por apurarse y no hacer las cosas bien terminen sufriendo el mismo fracaso. Diego Charper, José Carlos Mesa, Juan Santana, Gael Llamas, muchísimas gracias por Muchas estar esta gracias. mañana con Muchas nosotros. ¿Ah? Buenos días. La pausa y estamos de vuelta para la última parte de Mesa Central. Ahí estoy. Estamos presentando Mesa Central.